El domingo 22 de febrero de 2026, México despertó diferente. Carreteras bloqueadas, vehículos en llamas, Jalisco paralizada y el nombre que llevaba años en la lista de los más buscados del mundo, confirmado como muerto. Ese día, todo el mundo esperaba ver a una presidenta rebasada. No fue lo que pasó. En menos de 24 horas, Sheinbaum ejecutó una decisión que cambió el clima del país entero y que un mes después se midió en un número que nadie en la oposición quiere mencionar. Revisé cada declaración, cada movimiento del Gabinete de Seguridad y cada dato de aprobación de esos días para contarte exactamente cómo lo hizo. Lo que está en juego esa noche no es solo la seguridad de Jalisco, es quien controla el relato de lo que acaba de pasar. El cártel tiene sus imágenes, la oposición tiene sus micrófonos, pero Sheinbaum tiene algo que ellos no calcularon. Para entender por qué la decisión de Sheinbaum importa, hay que entender primero lo que estaba pasando en las calles. Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, el CJNG, durante más de una década. Uno de los capos más buscados no solo en México, sino en el mundo entero, con una recompensa del gobierno de Estados Unidos por su cabeza. El domingo 22 de febrero, un operativo militar lo abate. La respuesta del CJNG es inmediata y calculada. No es pánico, es un protocolo. Bloqueos en carreteras principales, camiones incendiados en puntos estratégicos, enfrentamientos armados en varias ciudades del occidente y el Bajío, comercios que bajan sus cortinas, familias que no salen a la calle. El mensaje del cártel es claro sin necesidad de palabras. Pueden matar al jefe, pero no pueden matar la estructura. Y mientras las imágenes de fuego y bloqueo se multiplican en redes y televisoras, empieza el segundo frente. No en las calles, en los micrófonos. Voces de la oposición comienzan a hablar de fracaso de la estrategia de seguridad, de país en llamas, de gobierno rebasado. El argumento está listo, precocinado, esperando exactamente este tipo de imágenes para activarse. La narrativa que quieren instalar esa noche es simple. El Estado mexicano no controla su territorio. Y si eso se consolida, si esa imagen se vuelve la historia oficial de lo que pasó ese domingo, las consecuencias van mucho más allá de Jalisco. Pero entonces Sheinbaum toma la primera decisión. La misma noche del 22 de febrero, Sheinbaum activa un centro de mando extraordinario. No es un comunicado de prensa, no es una rueda de prensa programada para la mañana siguiente con datos preliminares y lenguaje diplomático. Es una estructura de respuesta en tiempo real. Ejército, Marina, Guardia Nacional y gobiernos estatales operando de forma coordinada en los puntos calientes. El objetivo no es solo contener la violencia, es recuperar el control visible del territorio antes de que amanezca. Porque en una crisis de este tipo, la percepción lo es todo. Si la ciudadanía despierta el lunes y las carreteras siguen bloqueadas, si los comercios no abren, si las imágenes de humo siguen siendo las primeras del día, el relato del caos ya ganó. Pero si el lunes hay normalidad, hay presencia del Estado, hay carreteras despejadas, entonces la historia que se cuenta es otra. El lunes 23 de febrero, Sheinbaum abre su mañanera con una frase que no deja espacio para la ambigüedad. El día de hoy ya hay más tranquilidad y hay gobierno, hay fuerzas armadas, hay gabinete de seguridad y hay mucha coordinación. Tres palabras que se repiten. Hay gobierno. No estamos trabajando, no hacemos un llamado a la calma, no lamentamos los hechos. Hay gobierno. Es una afirmación de presencia, de Estado, de control y luego añade algo más directo todavía. Pueden estar tranquilos de que se está resguardando la paz, la seguridad y la normalidad en el país. No es retórica política, es el mensaje exacto que el CJNG quería impedir que se dijera. Porque el cártel no necesitaba ganar la guerra esa noche, solo necesitaba demostrar que el gobierno no podía decir eso con credibilidad, pero Sheinbaum lo dice y lo respalda con datos concretos. Fuerzas Armadas, Guardia Nacional y autoridades estatales coordinadas en la mayoría del territorio nacional. La batalla del relato tiene un ganador provisional, pero hay algo que todavía no cuadra. ¿Cómo se mide si eso realmente funcionó? La oposición tiene sus mejores imágenes en años. Carreteras bloqueadas, fuego, una región del país paralizada por un cártel que acaba de perder a su líder, pero que demuestra que sigue funcionando como maquinaria. El argumento que construyen es coherente. Si el gobierno de Sheinbaum realmente tuviera el control, esto no estaría pasando. La muerte de Mencho no es una victoria. Es la confirmación de que el país vive bajo la amenaza constante del crimen organizado. Y en términos estrictamente periodísticos, no están equivocados en todo. Pero Sheinbaum no responde al argumento de la oposición, responde a la imagen. Y la imagen del lunes 23 es diferente a la del domingo 22. Las carreteras van despejándose, los operativos están visibles, el gabinete de seguridad está operando en público. Y la presidenta no está escondida gestionando la crisis desde adentro, está frente a los micrófonos, dando la cara, reclamando el control del relato. Ese contraste, caos el domingo,
presencia del Estado el lunes. Es exactamente lo que el gobierno necesitaba construir en menos de 24 horas. Y aquí viene el dato que lo confirma todo. Un mes después de esa jornada, en marzo de 2026, la aprobación de Sheinbaum llega al 79,5%, máximo histórico. Según Factométrica y Reporte Índigo, es la cifra más alta que cualquier presidente mexicano ha registrado en ese punto de su mandato. Piénsalo un momento. El día más violento del sexenio, carreteras bloqueadas, enfrentamientos armados, el líder del cártel más poderoso del país abatido. Y un mes después, casi 8 de cada 10 mexicanos aprueban la gestión de su presidenta. Ese número no es propaganda, es la medida exacta de quién ganó la batalla del relato. Pero hay un detalle que casi nadie mencionó en la cobertura de esos días. El sistema estaba diseñado para que una muerte así destruyera al gobierno que la ejecutó. No es exageración, es la historia de los últimos 30 años de política de seguridad en México. Cada vez que el Estado abate a un líder cartelero importante, lo que sigue es una ola de violencia que domina el ciclo de noticias durante semanas. La oposición activa su narrativa de fracaso. Los medios internacionales publican las imágenes más dramáticas. Y el gobierno queda a la defensiva, explicando en lugar de actuar. Eso era lo que el CJNG calculaba que pasaría. Demostrar que la estructura sobrevive al líder. Incendiar la región suficiente para que las imágenes ocupen el espacio mediático. Y dejar que la oposición y los medios hicieran el resto del trabajo. Pero Sheinbaum rompió ese patrón con una decisión que parece simple, y no lo es. No dejó que la crisis definiera el relato. Ella definió el relato de la crisis. Centro de mando activado esa misma noche. Despliegue coordinado antes de que amaneciera. Mensaje público en las primeras horas del lunes. Una sola narrativa desde el gobierno. Hay calma, hay coordinación, hay Estado. No múltiples voces. No declaraciones contradictorias. No silencio institucional mientras las imágenes de fuego seguían circulando. Una voz, un mensaje, repetido con precisión. Y ese movimiento, controlar el relato en las primeras 24 horas, es exactamente lo que explica el 79,5%. La gente no aprueba a Sheinbaum a pesar de la crisis. La aprueba porque en la crisis apareció. Esa es la diferencia entre un gobierno que gestiona y un gobierno que lidera. Y es el movimiento que ningún análisis político de febrero terminó de explicar. Pero el 79,5% no cierra la historia. Porque Mencho cayó. El CJNG no. La estructura del cártel sigue operando. La disputa por el liderazgo interno ya empezó. Y lo que venga en los próximos meses. ¿Quién llena ese vacío de poder? ¿Cómo responde el gobierno cuando la crisis ya no sea una sola jornada, sino una reorganización de fuerzas? Es la pregunta que este video no puede responder todavía. Lo que sí puede decirse es esto. Sheinbaum ganó las primeras 24 horas. Lo que pase después es el siguiente capítulo.